práctica número 4, fundamentos de modelado de sistemas físicos. Vimos varias definiciones como las variables de esfuerzo, variables de flujo, qué representaban, cómo se medían y dependiendo del sistema se iban a definir. También vimos que los 4 elementos básicos que conforman cualquier sistema se definen como almacenadores de flujo, almacenadores de esfuerzo, fuentes de energía, ya sea de flujo de esfuerzo, y disipadores. Vimos las tablas que corresponden a los elementos almacenadores de flujo de los sistemas eléctricos, mecánicos rotacionales, mecánicos traslacionales, almacenadores de esfuerzo y disipadores. Les había dicho que aquí la tabla que les muestra la práctica estaba mal y ya les había dado la tabla que corresponde a los disipadores que debería estar en la práctica. También vimos las variables de flujo y de esfuerzo dependiendo del sistema. El eléctrico es la corriente, la variable de flujo, la velocidad para los mecánicos y los hidráulicos flujo caudal y la variable de esfuerzo para los eléctricos es el voltaje y para los mecánicos la fuerza. ¿Qué más vimos? También las restricciones físicas que debíamos tomar en cuenta para poder hacer o llegar al modelo matemático. Es importante recordar que para un sistema eléctrico, las restricciones físicas que debemos de tomar en cuenta es la suma de voltajes, la suma de corrientes, y para un sistema mecánico, la suma de fuerzas. No podemos hacer suma de fuerzas en un sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque no hay. Y no podemos hacer suma de voltajes y corrientes en un sistema mecánico porque tampoco lo hay. Entonces, esas son las restricciones físicas que debemos tomar en cuenta. También vimos las restricciones de continuidad y restricciones de compatibilidad que tienen que ver con la forma en que están conectados los elementos del sistema con el que estamos trabajando. Las restricciones de compatibilidad corresponden a circuitos en serie y las restricciones de continuidad corresponden a circuitos conectados en paralelo. Y por último vimos los 5 pasos para poder encontrar el modelo matemático de cualquier sistema. Empezamos con las actividades que pide la práctica, identificar y llenar la tabla que nos pide con las variables físicas, almacenadores de flujo, esfuerzo, fuentes y disipadores de cada uno de los sistemas. Aquí también deberían identificar cada uno de los sistemas. Los dos son mecánicos, de los de arriba uno es mecánico traslacional, rotacional. Profesor, Sí. perdón, una pregunta. ¿La tabla que está ahí en la práctica es la que tenemos que llenar o se la ponemos en una hoja anexa aparte? Si tienen espacio para las leyes de constitución de cada uno de los sistemas, lo pueden hacer aquí. Y si no hay espacio o lo deciden hacer en látex, lo pueden hacer en otra hoja externa. Y Ok, anexan la gracias, hoja. profe. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Qué más vimos? Actividad 3, un sistema ya, bueno, obtuvimos para la actividad 2 y la actividad 3 el modelo básico de un sistema ya real, el spinner, mecánico rotacional, encontramos su modelo y también encontramos el equivalente de este sistema mecánico rotacional con un sistema eléctrico equivalente, solo sustituyendo y haciendo la analogía de los elementos que conforman el sistema. Teníamos un elemento almacenador de flujo que corresponde a la masa. ¿Qué más? Teníamos un disipador que corresponde a la fricción y teníamos una fuerza de entrada y con eso ya encontramos el modelo equivalente eléctrico a este sistema mecánico rotacional. Y entonces ahora vamos ya a empezar con un modelo de la realidad, ¿no?
que se apega más a la realidad. Entonces empezamos con la actividad 4. Corresponde el modelo matemático a la suspensión de un carro. Bueno, a una de las cuatro llantas que, bueno, a una parte de la suspensión que está presente en cada llanta de las cuatro llantas que conforman un automóvil. Y también, bueno, es un modelo simplificado, como lo pueden ver. Tiene que ver con una masa, un resorte, un amortiguador y hay una fuerza de entrada, ¿no? La fuerza de entrada es cualquier obstáculo que haya en la carretera, en las calles, que hace funcionar a la suspensión. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más fácil es un tope. Cuando llega a un tope hay una fuerza aplicada. Cuando pasa el tope de la suspensión, pues se comprime el resorte y el amortiguador, haciendo que la masa se mueva, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y esa posición es el desplazamiento que va a tener la suspensión, definida como Z de T, y va a ser nuestra salida del sistema. Y la entrada es la fuerza F de T. Entonces hay que encontrar el modelo matemático de este esquema, de este, sí, de este esquema que les da la práctica. Entonces es muy fácil. Tenemos una fuerza de entrada, una fuerza asociada al resorte, una fuerza asociada al amortiguador y una fuerza asociada a la masa. Entonces tenemos tres fuerzas. Las tres fuerzas que están aquí, como ya lo deben de recordar de sus clases de mecánica, pues se oponen a la fuerza de entrada, ¿no? Entonces sería F de T menos F de K menos F de B menos F de M. Y si hacemos la suma de fuerzas, pasamos, en vez de estar restando estas fuerzas del lado derecho, lo pasamos al lado, perdón, del lado izquierdo, lo pasamos del lado derecho. Podemos llegar a la ecuación que les muestro en esta parte. Entonces tenemos la entrada F de T y las tres fuerzas presentes en el diagrama. F de K que corresponde a la fuerza del resorte, F de B al amortiguador y F de M a la masa. También les pide encontrar, bueno, identificar cuáles son los elementos almacenadores de flujo, de esfuerzo, disipadores y fuentes de energía. Entonces, alguien que me quiera decir cuáles son identificar cada uno de los elementos de este diagrama para participación, por favor. No, la clase pasada dejamos en claro que no, que deberían checar las tablas que les mostré al principio de la clase para poder identificar qué es, a qué corresponde el amortiguador, a qué corresponde el resorte y a qué corresponde la masa. Entonces el amortiguador sí, sí es un disipador, eso sí, pero el resorte no es un disipador. Profesor. Sí, a ver, Entonces, un almacenador de flujo sería la masa. sí, Un resorte, ¿verdad? El acá. sí, Bueno, sería pues un almacenador de flujo. no, ¿Puedo responder yo? a ver, ¿quién más? Yo, es un almacenador de esfuerzo. Sí, a ver otra vez, los cuatro elementos básicos que hay ahí. La masa es el almacenador de flujo. Ajá, El resorte es el almacenador de esfuerzo. sí, B es el almacenador, no, es el disipador.
Ajá, ¿y qué corresponde esa B? ¿Qué elemento es? Amortiguador. Ajá, y la fuerza de entrada, ¿qué es? La fuente de energía. La Sí, la fuente de fuente de energía, fuerza. exacto. A ver, ajá, más o menos. Entonces, debieron dejar a su compañero terminar con esto, pero pues es el que dijo más cosas acertadas. Entonces, la masa es el almacenador de flujo, como ya lo habíamos visto. El resorte es el almacenador de esfuerzo. El amortiguador es el disipador. Y la fuerza de entrada es la fuente. En este caso, como es una fuerza, es una fuente de esfuerzo. Entonces, a ver, ¿quién me dijo los tres elementos? ¿Basurto? Kevin. Sí. Basurto, a ver, Basurto, ya tienes participación. Entonces, esos son los elementos que ya habíamos visto en la clase pasada de las tablas y que con esto ya identificamos cada uno de los elementos. Después de eso, las restricciones físicas que podemos ver en un sistema mecánico es la suma de fuerzas. Aquí ya lo estamos haciendo, suma de fuerzas. Y como estamos viendo, la suma de fuerzas es la suma de esfuerzos. Entonces, tiene que ver con las restricciones ¿de qué? De continuidad o de compatibilidad. En este caso, como estamos haciendo suma de esfuerzos, son restricciones de compatibilidad y el sistema está en serie. Entonces, ya cumplimos con los primeros pasos que corresponde para llegar al modelo. Lo que nos queda es sustituir las leyes de constitución de cada una de las fuerzas asociadas a los elementos. La fuerza del resorte es K por X. En este caso vamos a manejar X en vez de Z. Z aquí les dice que es el desplazamiento de la salida del sistema. Lo vamos a cambiar por X. Entonces aquí tenemos K por X. La fuerza asociada al amortiguador es B por la velocidad. Y la fuerza asociada a la masa es masa por la aceleración. Entonces, podemos reescribir la velocidad y la aceleración como la derivada de x para la velocidad y la segunda derivada de x para la aceleración. Entonces nos queda como k por la posición más b por la derivada de la posición más masa por la segunda derivada de la posición. Y así nos queda la primera forma como el modelo matemático del sistema. Entonces, ¿qué más nos pide la práctica? Tenemos que ver cómo se comporta esta suspensión dependiendo de la entrada. Entonces, para encontrar la salida, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, debíamos de despejar la salida. En este caso es X, el desplazamiento X, posición X. Y con eso encontrar la forma más fácil que habíamos encontrado para poder ver la salida era primero encontrar la función de transferencia y con eso utilizar MATLAB para poder encontrar la salida del sistema dependiendo de la entrada. Entonces partimos del modelo matemático de nuestro sistema que ya lo encontramos aquí. Tenemos la entrada, en este caso es x de t, la salida es y de t, como ya lo habíamos encontrado, utilizado en clases anteriores, y la posición es x. Esa posición la vamos a reescribir como y de t. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra salida. Entonces, f de t va a ser nuestra entrada y la reescribimos como x de t. Y x la reescribimos como y de t.
La derivada de x, como la reescribimos como y punto de t, y la segunda derivada de x la reescribimos como segunda derivada de y. Aquí ya utilizamos la transformada de Laplace, como lo hicimos en clases pasadas. Nos queda como x de s. La segunda derivada, a ver, sí, ajá. Aquí me faltó una m. Entonces nos queda m por la s cuadrada y de s. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una segunda derivada y consideramos condiciones iniciales nulas. M por s cuadrada de s cuadrada por y de s más b por s y de s, que corresponde a la primera derivada, más k por y de s. Y si despejamos y de s de toda esta parte de la ecuación, nos queda como y de s por m por s cuadrada más b por s más k. Y para encontrar la función de transferencia, nos queda como el cociente de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada, y nos queda como 1 entre m por s cuadrada más b por s más k. Y si queremos encontrar la salida, debemos despejar y de s es igual a x de s sobre m por s cuadrada más b de s más k. Y como lo hicimos en clases anteriores, para evitar hacer todo ese cálculo y queremos encontrar solo la respuesta al escalón utilizando la función de transferencia, pues solo definimos en MATLAB la función de transferencia h es igual a tf, que son las siglas en inglés de función de transferencia, y le enviamos el numerador, el coeficiente del numerador y los coeficientes del denominador. En este caso aquí en vez de 1 es m, b y k. Y ponemos step h, guión para poder graficar el comportamiento de ese sistema cuando tenemos a la entrada un escalón. Aquí tenemos step, que quiere decir escalón, y podemos graficar el comportamiento de la salida del sistema cuando a la entrada tenemos un escalón. Y ahora vamos a sustituir los datos que ya nos da la práctica. Nos dice que la masa del carro es aproximadamente 2 toneladas y este modelo corresponde a una de las 4 ruedas, entonces la masa entre 4 quiere decir que la masa debe ser igual a 500 kilos. Y nos pide, bueno, deben de variar los elementos, el término B y el término K, para ver cómo se comporta el sistema. Y con eso, poder graficar el comportamiento del sistema cuando a la entrada tenemos un escalón. Entonces, deben de variar esos valores de B y de K para poder graficar. Y van a tener 4 comportamientos. Primero, este sistema corresponde a un sistema de segundo orden. Recuerdan que les dije que el orden del sistema va a corresponder al número de elementos que almacenan energía dentro del sistema. Entonces, aquí tenemos un almacenador de flujo y un almacenador de esfuerzo. Entonces, tenemos 2 elementos que almacenan energía. Recuerdan que el amortiguador es un disipador, por lo tanto, pues no es un almacenador. Entonces tenemos 2 almacenadores de energía y por lo tanto es un sistema de segundo orden. Esto lo pueden verificar con el orden de S. Tenemos S cuadrada y por lo tanto corresponde a un sistema de segundo orden. Entonces, para un sistema de segundo orden, vamos a ver
en este caso, en esta gráfica, cómo se comporta los 4 comportamientos que puede tener un sistema de segundo orden, dependiendo del factor de amortiguamiento. Todo esto lo vamos a ver en la clase en la práctica que viene, pero les adelanto el comportamiento de un sistema de segundo orden, dependiendo de la entrada, y en este caso va a ser la entrada o un escalón. Entonces, dependiendo del factor de amortiguamiento que se define como DZ, con esta letra, se llama DZ, es que se va a comportar el sistema de 4 formas diferentes. Cuando DZ es igual a 0, se va a comportar de esta forma y se llama un comportamiento no amortiguado. Quiere decir que va a oscilar. Después, cuando DZ vale 1, este comportamiento se llama críticamente amortiguado y se va a comportar de esta forma. Después, cuando DZ está entre 0 y 1, se le llama un comportamiento subamortiguado y se va a comportar de esta forma. Y por último, cuando DZ es mayor a 1, este comportamiento se llama sobreamortiguado y se va a comportar de esta forma. Entonces, estos comportamientos se van a presentar dentro de cualquier sistema de segundo orden. Variando esta variable de z, es que se va a comportar de cada una de las 4 formas que ya les indiqué. Y dependiendo de esto, es que vamos a tener el comportamiento. En la mayoría de los casos, el comportamiento deseado para cualquier sistema de segundo orden es el críticamente amortiguado y el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. ¿Por qué? Porque aquí, como pueden ver, la salida del sistema está acotada y reacciona en un tiempo muy corto, ¿no? Aquí en el críticamente amortiguado reacciona de una forma muy rápida, en menos de 0.1 segundos, ya llega a la cota deseada, y el sobreamortiguado pues llega a la cota, pero es en un tiempo menor. Entonces, estos dos son los comportamientos deseados para cualquier sistema, para la mayoría de los sistemas de segundo orden. Dependiendo del sistema es cómo se le va a exigir. Por ejemplo, aquí, este comportamiento quiere decir que no se le va a exigir tanto al sistema, entonces puede reaccionar en un tiempo más prolongado. En este caso, se le está exigiendo más al sistema para que reaccione en un tiempo muy corto. Entonces, depende mucho también del sistema. Pero estos son los 2 comportamientos deseados para la mayoría de los sistemas de segundo orden. ¿Por qué digo la mayoría? Porque también podemos tener que queremos que la salida del sistema se comporte de forma oscilatoria. Por ejemplo, si queremos que un péndulo pues se mueva de forma oscilatoria, pues vamos a tener que modificar la variable dz, que sea 0, y a la salida pues vamos a tener oscilaciones. Eso es para, por ejemplo, para un péndulo de un reloj o para cualquier otro sistema. Y para el comportamiento subamortiguado, tiene oscilaciones al principio y al final a una cota. Por ejemplo, puede ser la posición de un columpio. Por ejemplo, primero queremos que la posición del columpio tenga oscilaciones y que al final de ese columpio pues se queda estático para poder bajar a la persona que está dentro del columpio, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento que deseamos para un sistema, para ese sistema de un columpio. Entonces, depende del sistema con el que estén trabajando y cómo se requiera la salida del sistema para poder modificar la variable dz y con eso modificar el comportamiento del sistema. Pero como ya había dicho, estos 2 comportamientos son los que en general los
sistemas de segundo orden, eh, deseamos el comportamiento que tenga ese sistema. Entonces, para nuestro sistema con el que estamos trabajando, van a cambiar, van a variar el término B y el término K para poder tener uno de estos dos comportamientos. ¿Por qué? Porque el comportamiento que estamos analizando es la posición en la que se va a mover la masa de la suspensión. Entonces, pues cuando pasa un tope, el carro, vamos a tener a la entrada una señal escalón y la posición va a cambiar de la suspensión. Entonces, para regresar a la posición inicial en la que comenzó la suspensión, deseamos que ese movimiento sea despacio, ¿no? Despacio y que no tenga oscilaciones. ¿Por qué? Porque si tiene oscilaciones, al pasar el tope, el carro pues el carro va a oscilar y pues no, ese comportamiento no es deseado. Con oscilaciones tampoco vamos a tener ese comportamiento deseado del subamortiguado. ¿Por qué? Porque al principio tenemos oscilaciones y llega a un punto acotado. Entonces, estos dos comportamientos son los deseados para la suspensión. Entonces, alguien que pueda ya o que ya haya graficado el comportamiento de esta función de transferencia modificando el valor de B y el valor de K, que pueda mostrar la gráfica. Yo tengo el subamortiguado, profe. Ajá. A ver, ¿puedes mostrar tu pantalla, por favor? Sí, profe, la muestro. ¿Ya se ve? Sí, pero ese comportamiento es el subamortiguado, ¿no? Y como les había Sí. dicho, es un comportamiento no deseado. ¿Por qué? No es deseado porque vamos a tener oscilaciones en la suspensión, bueno, oscilaciones en el desplazamiento de la suspensión. Entonces, cuando pasa un tope, pues su carro va a oscilar y pues no es deseado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué valores de B y de K tienes? Ah, utilicé 510 y 10. 10 y 10, entonces, a ver, cambia el valor de K y el valor de B. ¿A qué lo cambié? Sí, pues a cualquier valor, a ver. Para ese cambio de valores deben de analizar el sistema. K corresponde al resorte y B corresponde al amortiguador. Entonces, el amortiguador y el resorte tienen que ver mucho con el desplazamiento de la suspensión. Entonces, a ver, pon 100 y 100. Y ya está cambiando, ¿no? Ya las oscilaciones son menores, pero aún así tienes oscilaciones. Entonces, a ver, cambia. Profesor, creo que ya tengo uno parecido a los que queremos. ¿Se lo podemos Ajá. hacer? Ahorita, ¿no? Ahorita lo muestras. Eres bravo, ¿verdad? Sí, está bien. Sí. Ajá. Entonces, a ver, seguimos con Mora. Mora, a ver, cambia otra vez B y K. Sí. Le pongo cualquier valor. Sí.
está más o menos, ya está bajando las oscilaciones. Ahora cambia más otra vez el valor de B y de K. Ajá, sí, eso es lo que... A ver, uno sigue en 15, ¿por qué? Primero, la masa debe ser 500, no puedes poner uno, porque la uno corresponde a 1 kilo, entonces ahí está mal. Entonces, a ver, Mora, a ver, cambia otra vez los valores. Sí, A ver, solo cambia acá. Ajá. Ahí tienes oscilaciones. Entonces quiere decir que K no lo debes de cambiar tanto. Ahora cambia B. igual sigo aumentando, profe, o le bajo. Aumenta. Deja K en Sí, 1000 y aumenta B. Ahí está más o menos, ¿no? Ahí ya puedes ver un comportamiento de los dos que ya les había dicho. sí, Entonces ahí no tienes oscilaciones, no tienes oscilaciones y quiere decir que esa salida representa el desplazamiento que vas a tener a la salida. Entonces quiere decir que se va a comportar de una forma suave y va a llegar a la posición inicial supuestamente de la que partimos. Entonces, ahora sí, les voy a explicar algo. ¿Eres qué, Mora? sí. Mora. Entonces, ahora sí, aquí tienes, como Mora lo mostró, ya es un sistema sobreamortiguado que corresponde más a este comportamiento deseado. Y eso lo pudieron ver que se llega a este comportamiento modificando B y K. B corresponde al amortiguador y K corresponde al resorte. Entonces, como le había dicho a Mora, si cambiaba mucho K, el resorte quiere decir que iba a estar más rígido, el coeficiente del resorte, y por lo tanto iba a tener oscilaciones. Quiere decir que el resorte iba a ser muy grande, el resorte. Entonces, al aplicar una fuerza, pues el coeficiente del resorte iba a hacer que generara oscilaciones, por lo mismo del valor de K. Entonces, por lo tanto, le pedí que cambiara B. B corresponde al amortiguador y ese es un disipador. Entonces, quiere decir que el disipador va a disipar más la energía y mientras sea más grande, pues va a disipar la energía de forma más despacio, ¿no? De forma más lenta. Entonces, por lo tanto, al cambiar B, hace que el disipador disipe la energía de forma lenta y por lo tanto eso hace que la salida corresponda más al sistema que ya les había dicho, a este. Sí, sí, exacto.
Según yo en Eh, ese no es B igual a K o algo así. Más o menos, a ver, les había dicho que aquí no pusieran mucha atención porque esto se los voy a explicar la siguiente clase, en la siguiente práctica. Este factor se le llama factor de amortiguamiento, DZ. DZ tiene que ver con la función de transferencia, específicamente con el polinomio del denominador. Dentro del polinomio del denominador, para cualquier sistema de segundo orden, debe de estar el factor de amortiguamiento y la frecuencia también, la frecuencia. Entonces, eso está implícitamente dentro de este polinomio. Entonces, dependiendo de eso, es que se va a comportar, va a haber estos 4 comportamientos. Entonces, ahorita estamos viendo de una forma muy básica cómo modificar el polinomio del denominador que tiene implícitamente el factor de amortiguamiento y la frecuencia para poder encontrar cada uno de los comportamientos que ya les había dicho. Entonces, ahora así, nada más viendo este polinomio del denominador y variando b y k, pueden encontrar cada uno de estos 4 comportamientos, pero ahorita yo solo les pedí encontrar ya sea el críticamente amortiguado o el sobreamortiguado para poder cumplir con la actividad que les pide la práctica. En la clase que viene ya les voy a explicar todo esto, que tiene que ver con el factor de amortiguamiento para poder definir cada uno de los comportamientos y cómo la fórmula general que corresponde a cualquier sistema de segundo orden donde viene el factor de amortiguamiento. Entonces, si lo quieren analizar también, como lo había hecho su compañero, no sé quién me dijo, igual cambiando B, que corresponde a amortiguador, y K también, pueden encontrar cada uno de estos sistemas, cada uno de estos comportamientos del sistema. Entonces, sí, tiene que ver mucho con el factor de amortiguamiento B, que tiene que ver con el amortiguador, que corresponde a un disipador de energía. Si, por ejemplo, ahora, si ponen K es igual a 0, quiere decir que no tienen ningún almacenador de esfuerzo. Van a ver que el sistema ya no es estable. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cero en cero. Y como lo habíamos visto en clases anteriores, si un polo en cero, si un polo está en cero, no podemos decir que el sistema es estable. Entonces, pueden cambiar K con un valor pequeño y B con un valor grande y así poder encontrar el comportamiento sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces sí, como ya lo había dicho su compañero, cuando K es pequeño y B es mayor a K, pues se va a comportar de la forma, va a tener un comportamiento sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces, a ver, ajá, como ya les había dicho, cuando K es igual a 0, aquí ya vamos a tener 2 polos, pero un polo en cero. Entonces, ese polo en cero quiere decir que el sistema no podemos decir que el sistema es estable. Eso ya lo vimos en la práctica 3, creo. En la práctica 2 o 3, vimos que si tenemos un polo en cero, no podemos decir que el sistema es estable. Va creciendo, va a tener una pendiente siempre. Eso ya debió de quedar claro en prácticas anteriores, pero veo que no. Entonces, dependiendo de esto, si tenemos un polo en cero, vamos a decir que el sistema no es estable. Entonces, por lo tanto, K debe ser mayor a 0 para que el sistema sea estable. O que se mantenga dentro de cotas. Puede ser oscilatorio, como ya les había dicho aquí. Hay oscilaciones, pero las oscilaciones están acotadas. Entonces, a ver, ¿cómo?
¿La qué? ¿Estabilizar la primera unidad de tiempo? Ah, no, eso depende también. Eso también depende de la variable, el factor de amortiguamiento. Les digo que les voy a explicar todo eso después porque tiene que ver mucho con las variables de tiempo, con las constantes de tiempo. Tiene que ver mucho cómo reacciona el sistema dependiendo del factor de amortiguamiento y todo eso, pero va a ser en la clase que viene. Entonces, a ver quién iba a participar. Bravo, ¿no? Bravo iba a mostrar su gráfica. Sí, profesor. Bravo. A ver. A ver, Bravo, sí se puede o no se puede. Ya viene, profesor. Es que se trabó el navegador cuando quise compartir pantalla. A ver si lo intento otra vez. Ahí está, ya se debería de estar viendo. ¿Se ve? Sí. Ok. A ver, creo que es que estaba intentando con otras como combinaciones. Creo que era esta. A ver, esta gráfica. Era esta. Sí, ajá, exacto. Sí, como les había dicho, cuando K es menor a B, ahí ya tienen que el disipador va a disipar la energía del amortiguador cuando reacciona a la fuerza de entrada y por lo tanto iban a tener ese comportamiento, el subamortiguado. Entonces ahí ese es el comportamiento del desplazamiento de la suspensión y es un comportamiento deseado. Entonces también los valores que ahí cambian de B y de K deben de ser, corresponder a la realidad, ¿no? No pueden tener una constante de resorte muy grande. ¿Por qué? Porque pues no sería creíble en la realidad. O una constante asociada al amortiguador tampoco muy grande porque tampoco podría corresponder a la realidad. Entonces, cambiando esos dos valores, van a poder modificar la salida y van a tener el comportamiento deseado que ya les había dicho. Entonces, gracias. Bravo, y Bravo, ya tienes otra participación. Entonces, eso tiene que ver con el comportamiento de un sistema de segundo orden que, como ya les había dicho, les voy a explicar más detalladamente en la siguiente clase, pero tienen la misma estructura todos los sistemas de segundo orden. Tienen dos polos, deben de tener dos polos
no deben de tener polos en cero para que sea estable, y dependiendo del factor de amortiguamiento que está implícitamente dentro del polinomio del denominador, es que va a tener cada uno de los comportamientos que ya les dije. Y también dependiendo del factor de amortiguamiento es que va a llegar o va a converger la salida a cierta cota, dependiendo del factor de amortiguamiento, y también depende de las constantes de tiempo. Pero eso les voy a explicar la siguiente clase. Entonces, ¿tienen dudas de esta actividad? No, ahí está. No, profe. Entonces, recuerden que deben de anexar todos los cálculos y la gráfica que quieran, ¿no? Puede ser esta o esta. Pero estos dos son los comportamientos deseados que puede tener la suspensión del carro. Entonces, vamos con la actividad 5. La actividad 5 ya es un sistema híbrido. Es un sistema eléctrico combinado con un sistema mecánico rotacional. Aquí tenemos un motor. En general, este diagrama corresponde a un generador eléctrico. Sí, un generador eléctrico, y la práctica nos pide encontrar el modelo matemático de este sistema y representarlo mediante una forma matricial. Entonces, dirán que es muy difícil, pero pues es muy fácil. El paso para poder facilitar el análisis de este circuito es por partes, analizarlo por partes. Aquí, como pueden ver, para un sistema eléctrico hay dos formas de analizarlo. Uno es por mallas y otro es por nodos. Las mallas sería un circuito que está cerrado y está formado por varios elementos. Los nodos son un punto en donde están conectadas solo una terminal de cada elemento. Aquí tenemos un nodo y aquí tenemos una malla. Aquí también tenemos una malla y aquí tenemos una malla. Entonces hay que dividir por zonas el circuito para poder analizarlo y así encontrar el modelo matemático. Pero primero nos pide la práctica identificar el número de elementos que almacenan energía. Entonces, alguien que me diga cuántos elementos hay aquí que almacenan energía. Yo identifiqué 4. A ver, Perales. ¿Perales? ¿Quién habló primero? Sí. Perales, ¿cuáles? Bueno, yo dije que encontré 4. ¿Y cuáles son? Yo encontré el capacitor C, es almacenador de flujo. Sí. Los inductores L Sí. y L subíndice M es de esfuerzo. Ajá. Y en el rotacional está la masa, que es una inercia rotacional, que es de flujo. Exacto. Entonces, ¿de qué orden es el sistema? De orden 4. No. 3, ¿no? No contamos los dos inductores. Es que. No. Entonces sí, Recuerda que orden. los inductores son almacenadores de esfuerzo, ¿no? Entonces cuenta como un elemento. Ok. Capacitor es un almacenador de flujo también. Entonces es solo de segundo orden. ¿Por qué? Porque la masa también es almacenador de flujo. Entonces tenemos dos almacenadores de flujo y dos almacenadores de esfuerzo, pero corresponden solo a dos elementos almacenadores de energía y por lo tanto es un sistema de segundo orden. Entonces aquí pueden identificar el número de elementos que almacenan energía. Van a poner 4 y cuáles son. Pero el sistema es de segundo orden. Entonces, para identificar el orden del sistema, no importa el número de almacenadores de energía. Importa el número de tipos, bueno, el tipo de almacenadores de energía. Si tienen solo un tipo de almacenadores de energía, es de orden 1. Y si tienen dos tipos de almacenadores de energía, es de orden 2.
Entonces, esos tipos de almacenadores de energía corresponden a almacenadores de flujo y almacenadores de esfuerzo. Si tienen almacenadores de flujo y almacenadores de esfuerzo dentro del sistema, quiere decir que es de orden 2. Si tienen solo un almacenador, ya sea de flujo o de esfuerzo, un tipo de almacenadores es de orden 1. Entonces, por lo tanto, es de orden 2 el sistema, pero tiene 4 elementos que almacenan energía: L, Lm, C y la masa. Entonces, eso corresponde al inciso 1 de la práctica. Entonces, ¿qué? Perales. Sí, Perales. Ahí está. Ahora sí, ¿qué más? A ver, ¿quién me quiere decir? Alguien que me contestó y que no le hice caso, que me diga, que identifique el número de restricciones de compatibilidad y de continuidad que hay dentro del sistema. MJ, a ver. Aquí es un motor. M corresponde al motor, pero está asociado a una masa, ¿no? J, como lo vimos en la clase pasada, es la cantidad de movimiento y está asociada a la masa. Y eso tiene que ver con la tabla que también vimos en la clase pasada, que corresponde a la ley de constitución de las masas, que quiere decir que es el momento de inercia, ¿no? Ajá, pero ¿cuántas hay? El número de restricciones que hay dentro del sistema? A ver, te ayudo. Primero, aquí tenemos una malla, tenemos un circuito en serie, más o menos. Es una restricción de compatibilidad. Ahí va una. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Una conexión en qué? Conexión en paralelo, ¿no? Tenemos otra restricción de continuidad. Entonces aquí tenemos una restricción, otra restricción, son dos. Aquí tenemos otro circuito conectado en qué? En serie, ¿no? Entonces tenemos otra restricción ¿de qué? De compatibilidad. Entonces aquí es una, dos, tres restricciones. Y por último, aquí tenemos otra restricción que corresponde a la masa que se acopla con el circuito eléctrico. Y tenemos una restricción en serie y es de compatibilidad. Entonces tenemos 4 restricciones de compatibilidad. 4 restricciones físicas. Aquí es una en serie, otra en serie, tres en serie y una en paralelo. Entonces quiere decir que tenemos 3 restricciones de compatibilidad y una restricción de continuidad, que en total suman 4 restricciones físicas. Entonces, esa es la forma en que vamos a dividir el sistema para poder analizar por partes todo este sistema. Entonces vamos a empezar. Tenemos el circuito y vamos a analizar primero esta parte que está en serie. Entonces tenemos un voltaje de entrada, un inductor y un capacitor. Como tenemos un voltaje de entrada y aquí un voltaje del capacitor B, podemos hacer suma de voltajes. Entonces el voltaje de entrada va a ser igual a la caída de voltajes. Entonces E es igual a el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Por lo tanto, nos queda esta ecuación. E es el voltaje de entrada, es igual a el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor B. Y aquí ya tenemos el primer análisis de la primera parte del sistema. Lo que nos queda hacer es
sustituir la ley de constitución de cada elemento. Entonces nos queda E es igual a el voltaje del inductor se define como la inductancia por la derivada de la corriente más B. Vamos a dejar B, en este caso, de esta forma. ¿Por qué? Porque me faltó decirles o alguien que me diga cuáles son las variables que pueden ver dentro del sistema. Alguien que me diga que no haya participado, que identifique las variables dentro del sistema. Yo, profe, Ajá, a ver. es el voltaje, la inductancia y la resistencia. ¿Estás seguro? Variables. Variables físicas quiere decir que es algo que varía, algo que va a estar variando respecto al tiempo. La inductancia, en este caso, es un valor fijo, una constante, y la resistencia también va a ser una constante. Cierto, cierto. Entonces solo es el voltaje. El voltaje, seguro. Hay, en el esquema que estás viendo, ¿hay alguna otra cosa Mm, que puedas variar? ¿No, nadie? Puedo participar. Sí, omega, ajá, ¿qué más? Sí, La, la corriente eléctrica. ajá, exacto. A ver, como nadie se pone de acuerdo y no, creo que no logran identificar todas las variables, les voy a decir todas las variables. Primero, para cualquier sistema eléctrico, la mayoría de las variables es el voltaje y la corriente. Entonces aquí tenemos una variable B del voltaje y la corriente. Aquí tenemos otra corriente IA, son las variables, y la variable asociada al motor es la velocidad angular. Y la velocidad angular está definida por omega. Entonces, esas son las 4 variables que están presentes dentro de todo el sistema. La corriente I, el voltaje B, la corriente IA y la velocidad angular. Entonces, es conveniente dejar expresada, así como está, las variables. Entonces, por lo tanto, aquí dejamos la variable expresada como está, B. Entonces, la ecuación que corresponde a la primera parte del circuito, que es esta malla, es igual a E igual a L por DI de T más B. Después vamos a analizar la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con que es un circuito en paralelo. Quiere decir que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la corriente. Entonces, aquí es conveniente hacer una suma de corrientes dentro de este nodo. Y vemos que aquí en este nodo está presente a la entrada una corriente I y a la salida tenemos una corriente IA y una corriente del capacitor y una corriente del resistor. Entonces vamos a hacer el análisis. Tenemos a la entrada una corriente I, a la salida tenemos una corriente IC dentro, bueno, una corriente asociada al capacitor. La definimos como IC, una corriente asociada al resistor como IR y una corriente asociada, bueno, que se le llama IA, que está presente aquí. Y eso está dentro de este punto, este nodo. Entonces, esa corriente de entrada es igual a la suma de corrientes, IC, IR más IA. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir las leyes de constitución de cada elemento. IC
La corriente del capacitor está definida como capacitancia por la derivada del voltaje más la corriente del resistor, es ley de Ohm, está definida como V sobre R. Y aquí, ¿por qué tenemos V? Porque recuerden que esta parte está en paralelo. Y en un circuito en paralelo, el voltaje siempre es el mismo. El voltaje del capacitor es igual al voltaje del resistor. Entonces, aquí tenemos diferencial de V y V. Y por último, la corriente IA. Entonces, como la corriente IA es una variable dentro del sistema, la dejamos expresada de esa forma. Después ya analizamos esta parte y nos queda analizar esta parte. Esta parte tiene que ver igual con el voltaje de entrada, pero de esta parte. Como el voltaje del capacitor es igual al voltaje del resistor, consideramos que el voltaje de entrada es V. El voltaje de entrada de esta malla es V. Entonces dejamos aquí expresado V. V es igual a la caída de los voltajes que están presentes en esta malla. Entonces, la caída de voltajes está representada por el voltaje asociado a la resistencia RM, al resistor RM, el voltaje asociado al inductor LM y el voltaje asociado al motor. Entonces nos queda como voltaje de entrada V es igual al voltaje de RM más el voltaje de LM más el voltaje del motor. Y nos queda solo sustituir las leyes de constitución de cada elemento. Aquí el voltaje del resistor RM está dado por ley de Ohm. Nos queda RM por IA. Después nos queda el voltaje del inductor, nos queda como la inductancia LM por la derivada de la corriente IA. Y por último, nos queda el voltaje del motor, está dado por KE por omega, donde KE es la constante de fuerza electromotriz, como lo dice la práctica. KE. Entonces, así nos queda la parte de esta malla. Entonces, ahí son las tres partes que ya analizamos al principio. Una malla, aquí esta parte en paralelo y aquí otra malla. Lo único que nos queda es analizar la parte del motor. Esa parte del motor tiene que ver con la constante de fuerza electromotriz, KE, de entrada por la corriente, ¿no? Entonces nos queda KE por IA es igual a la parte de la fuerza asociada a la masa, queda como J por diferencial de la velocidad angular, más aquí tenemos una B que corresponde a la fricción y queda como B por omega, y tenemos una tau L, una fuerza, ¿no? Esta fuerza la vamos a analizar más adelante, pero quedaría de esta forma la ecuación que define la última parte del circuito. Entonces, estas cuatro ecuaciones corresponden a las cuatro partes de todo este circuito, de todo este sistema. La primera ecuación es para esta malla, la segunda es para esta parte en paralelo, la tercera ecuación es para esta parte en esta malla, y la cuarta ecuación corresponde a el motor. Entonces, la ecuación 0,14, la 0,16, la 0,18 y la 0,19 corresponden a cada una de las partes del sistema. Entonces, esas son las restricciones físicas y las relaciones constitutivas de cada uno de los elementos para poder encontrar el modelo matemático de todo el sistema.
Lo que nos pide la práctica también es encontrar el modelo matemático de forma matricial. La forma matricial para poder representar el modelo se llama representación en espacio de estados. Esa representación está definida mediante esta ecuación. Quiere decir que x punto representa la derivada de los estados o el vector de variables de estado. Aquí, como se los digo, aquí se los puse en este PDF, se representa mediante esta ecuación, y para poder verla de una mejor más fácil, omitimos t y dejamos x punto es igual a ax más bu. Esta es la representación de forma matricial de cualquier sistema. X punto es el vector de variables de estado. X es el vector de estados. En este vector X van a estar presentes las variables de todo este sistema. Y como lo habíamos visto, las variables son I, la corriente I, el voltaje V, la corriente IA y la velocidad angular omega. Entonces, esas variables van a estar dentro de el vector de estados. La matriz A está asociada al vector de estados y ahorita vamos a ver cómo se forma. Y de la misma forma B es una matriz relacionada con el vector U, y el vector U es el vector de entradas. En este caso, la única entrada que tenemos de forma explícita en el sistema es la entrada de voltaje, E. Entonces vamos a tener solo un elemento en esa matriz. Entonces, aquí, para que ya lo vean de mejor forma, esta ecuación, x punto igual a x más bu, se representa de esta forma. X punto es igual a una matriz A de 4 elementos, de 4 por 4 elementos, por un vector X que tiene dentro las variables del sistema. En este caso es la corriente I, el voltaje V, la corriente IA y la velocidad angular omega. Y es de 4 renglones por 1. Por lo tanto, aquí esta matriz es de 4 por 4. Y por último tenemos la matriz B y el vector U. El vector U es de entradas. Entonces, como definimos que x punto es la derivada de x y x es el vector de estados que contiene las variables del sistema, podemos reescribir x punto como y punto, b punto, y a punto y omega punto. Entonces, así nos queda la representación en espacio de estados del modelo matemático del sistema con el que estamos trabajando. Entonces, para poder llenar estas dos matrices, la matriz B y la matriz A y la matriz B, tenemos que utilizar las ecuaciones que ya encontramos. La ecuación 14, la 16, la 18 y la 19 las vamos a utilizar para poder llenar los elementos de cada una de las matrices. Entonces vamos a empezar con la primera ecuación. La primera ecuación es la 14, es el voltaje de entrada E es igual a L por la diferencial de I más B. Entonces, ¿cómo nos interesa encontrar cómo se define primero la derivada de I? Hay que encontrar la derivada de la corriente I de la primera ecuación. Entonces, de esa primera ecuación 14, aquí ya tenemos la derivada de I, y lo único que tenemos que hacer es despejar esa derivada para poder encontrar los elementos de la matriz A. Entonces, despejamos, nos queda del lado izquierdo L de I de T, y para encontrar solo la derivada de I, tenemos que pasar del lado derecho la L, ¿no?
nos queda, pasa de estar multiplicando, pasa dividiendo y nos queda como menos 1 entre L por B más 1 entre L por E. Y aquí nos queda ya la derivada de I, es igual a este elemento más este elemento. Y para pasarlo a la forma matricial, pues aquí ya tenemos de la derivada del voltaje dentro de esta ecuación. Entonces, no hay ningún elemento que multiplique la corriente I. Aquí tendríamos un 0. Aquí tenemos un 0. 0 por I nos queda 0. Después tenemos un elemento que sí multiplica a B. Nos queda menos 1 sobre L. Entonces, esta parte va a estar dentro del segundo elemento de la matriz A. Nos queda 1 entre L por B. Y tenemos un elemento IA. ¿Tenemos a IA y a omega dentro de la ecuación? No. Entonces, por lo tanto, van a quedar 0 y 0 que multiplican a la variable IA y a la variable omega. Entonces, por lo tanto, aquí nos queda 0 y 0. Profesor, Entonces, sí, ahí el menos 1L que multiplica a B, ¿no hacemos caso del signo? sí, aquí tengo un error. Recuerden que deben de pasar así como está, debe de pasar a la forma matricial. Entonces sí, aquí está mal. Aquí es menos 1 entre L. Entonces, esa es la forma de cómo reescribir cada una de las ecuaciones que conforman, que describen cada una de las partes del sistema. Entonces vamos a hacer lo mismo con las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, para la ecuación 16, perdón, sí, 16, que corresponde al análisis de esta parte, vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tenemos la derivada del voltaje. Entonces, como lo que estamos haciendo es despejar las derivadas de cada una de las variables, hacemos lo mismo que hicimos en la parte anterior. Despejamos esa derivada, nos queda como capacitancia por la derivada del voltaje, es igual a, aquí me faltó una IA, es 1, perdón, I menos B entre R menos IA. Y esta capacitancia está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos 1 entre C por I, menos 1 entre RC por B, menos 1 entre C por IA. Y tenemos aquí B punto. Entonces lo único que tenemos que hacer es reescribir esto de forma matricial. Entonces nos queda B punto, ese es el segundo elemento, y hay que llenar el segundo renglón de la matriz A. Entonces nos queda 1 entre C por I, que corresponde a esta parte, 1 entre C por I. Después nos queda menos 1 entre RC por B. Aquí nos queda el elemento menos 1 entre RC por B. Y por último nos queda menos 1 entre C por IA. Reescribimos menos 1 entre C por IA. Y como no tenemos omega dentro de esta ecuación, nos va a quedar 0 por omega, 0, ¿no? De la misma forma, para la tercera parte del circuito, vamos a analizar la ecuación 18. Entonces, de la ecuación 18, despejamos la derivada de IA, de la corriente IA. Esta inductancia LM pasa dividiendo. Nos queda 1 entre LM por B, menos RM entre LM.
Aquí esta RM está sobrando, aquí está RM también, menos KE sobre LM por omega, y reescribimos igual de la misma forma en la matriz A. Tenemos B, aquí no tenemos IA, no tenemos la corriente I, entonces por lo tanto nos queda 0. Tenemos B, sí tenemos B, entonces tenemos el elemento 1 entre LM por B, después menos RM entre LM, nos queda aquí, menos RM por IA, y aquí sí tenemos omega, nos queda como KE entre LM. Y así nos queda la tercera parte del circuito. Por último, de la ecuación 19, que corresponde a la parte del motor, aquí ya tenemos la derivada de omega, entonces hay que despejar la derivada de omega. J pasa dividiendo, nos queda como derivada de omega K entre J por IA menos B entre J por omega más 1 entre J por tau L. Entonces nos queda como, tenemos I, no tenemos I, entonces queda el elemento 0 por I, 0. Tenemos B, no tenemos B, queda 0 por B. Y la variable IA sí la tenemos presente, y está multiplicado por KE por J, entonces nos queda aquí KE por J por IA, y por último nos queda menos BJ, B sobre J por omega. Entonces ya nos queda la primera parte que corresponde a la matriz A. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué de la derivada de I sí tuvimos E y en las demás no tuvimos E? ¿Por qué? Porque así lo dice el análisis, ¿no? Primero, aquí tenemos E. Si hicimos el análisis de la primera malla, E está presente. Esa E es igual a la caída del voltaje del inductor más la caída del voltaje del capacitor. Entonces, solo tenemos a la entrada de voltaje E. Ya en la siguiente parte, tomamos como entrada el voltaje B del capacitor y ya no tomamos en cuenta la entrada de voltaje E. Entonces, por lo tanto, solo tomamos en cuenta el voltaje E en la primera malla y en la primera ecuación. Entonces, por eso es que tenemos en la matriz B la entrada E, 1 sobre L, y aquí lo pueden ver, ¿no? 1 entre L por E. Entonces, solo tenemos un elemento en la matriz B, 1 entre L, que multiplica E, y en las otras ecuaciones solo tenemos ceros. Quiere decir que no vamos a tener presente el voltaje E de entrada. Entonces, por eso es que no tomamos en cuenta el voltaje E en las demás ecuaciones. Gracias, profe. Eso era lo que les iba a explicar, que la matriz B solo tenemos un elemento 1 entre L que multiplica E, porque hacemos el análisis de la malla, la primera malla del circuito. Aquí solo tenemos el voltaje de entrada, es igual a la caída de voltajes. La caída de voltaje del inductor más la caída del voltaje del capacitor. Y después tomamos como entrada el voltaje del capacitor y nos olvidamos de la entrada de voltaje E. ¿Por qué? Porque ya está implícitamente en este voltaje del capacitor. Entonces, de esa forma es que nos queda la representación de forma matricial del modelo matemático de todo ese sistema. Tau L no aparece aquí. ¿Por qué?
porque es una entrada implícita, es una perturbación que hay dentro del motor y esa perturbación debe de estar dentro de otra matriz. Pero eso les voy a explicar también en la siguiente clase. Pero para esta parte de la práctica, la representación de forma matricial del sistema está dada por esta ecuación, la 0,36. Entonces, así es como debe de quedar la representación en forma matricial del sistema. ¿Tienen dudas? No, ninguna. ¿Seguros? ¿Seguros que no tienen dudas? Ninguna de momento, profe. Ajá. Entonces, a ver, Diego Aguilar, creo que no tiene problemas con su micrófono y no me di cuenta que participó. Entonces le voy a poner su participación a Aguilar porque también tiene muy pocas participaciones. Entonces, eso es lo que nos pide la práctica, ¿no? Ya hicimos todo esto, lo único que les queda es qué se puede concluir del sistema físico obtenido, si es fácil, si es difícil, o algo que quieran agregar a esa pregunta. ¿Y qué más? Pues ya. Con eso terminaríamos la práctica 4. La práctica 4 de fundamentos de modelado de sistemas físicos. ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? No, dicen que no. Entonces, más adelante, a ver quién participó. A ver, alguien que me diga dos números, no, mejor no. A ver, Alfaro y ¿quién más? Bravo. Alfaro y Bravo les va a tocar llenar las encuestas, la encuesta de la práctica 4. Entonces, más adelante les voy a enviar el link donde llenar la encuesta y los datos que me tienen que enviar. Porque Sí, profesor, está bien. de la práctica 3 hubo una persona que no llenó bien, no llenó correctamente la encuesta y le dije a alguien más que llenara la encuesta, creo. Disculpe, profesor, yo soy Alfaro y me llegó un correo de que debía de llenar de la práctica 2 por lo mismo que está comentando ahorita. Ajá, entonces Alfaro, no te toca la práctica 4, solo llena la práctica 2, la encuesta de la práctica 2. Y Barrera, Barrera y Bravo van a llenar la encuesta de la práctica 4, de esta práctica 4. Entonces, por favor, les pido que llenen de forma correcta la encuesta y lo más pronto posible después de que les llegue mi correo. Porque, como les había comentado, el encargado de los laboratorios también tiene que llenar varios formatos dependiendo de las encuestas y de los datos que yo le envíe. Pues porque no me han enviado el link. Los encargados me envían el link para poder llenar la práctica. Una vez que se terminan las prácticas, yo les envío el link. Entonces, esperen ese correo y si no tienen dudas, hasta aquí vamos a dejar la práctica. Para la próxima semana empezamos con la última práctica del semestre. Entonces, ¿dudas? ¿No tienen dudas? ¿Cómo? Ah, no, nada. Bueno. Entonces, ahí si no, como dice su compañero Barrera Peña, no tienen dudas o
tienen dudas, pero ya se